Bastará una crisis económica, política y en este caso sanitaria para que los derechos de las mujeres vuelvan a estar cuestionados o vulnerados. Debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida para que no haya retrocesos. Los derechos de las mujeres han sido y serán conquista del movimiento social de mujeres y del movimiento feminista. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío. Fundación Desafío es un espacio feminista que desde hace 20 años trabaja en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes. Por eso hemos abierto este observatorio virtual llamado Mujeres con Voz, en donde mujeres de diversas provincias del país nos contarán sobre su realidad en relación a sus familias, localidades y organizaciones. Este espacio es un observatorio vivo, con rostro, que ha elegido la mascarilla violeta como su símbolo y para demostrar que en época de pandemia las mujeres no callamos. 2 veces al mes nos conectaremos con la realidad de las mujeres de diversas provincias en el Ecuador. Las niñas, las adolescentes y las mujeres de toda edad tendrán cabida en esta cabina feminista que ojalá tenga eco en los y las tomadores de decisiones que teniendo el poder todavía no direccionan sus ejecutorias hacia quienes más lo necesitan. En cada entrega tendremos invitadas que abordarán un tema específico de acuerdo a la coyuntura que viven las mujeres en ese contexto. Hoy hablaremos de la situación de las mujeres en las provincias del Guayas y del Azuay. Tenemos con nosotras a Dalita Martínez, abogada, directora de CEPAN Guayaquil, reconocida institución que durante 37 años ha sido referente en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Es innegable que esta crisis golpea de manera reiterada a las mujeres por la escasa o nula respuesta a la salud, por los riesgos a la violencia y por el incremento de la carga del trabajo de cuidado que se ha hecho muy evidente, pero también ha quedado en evidencia las inmensas desigualdades que aún existen, la injusticia y la discriminación de la cual somos víctima y somos objeto las mujeres. En relación a Guayas, obviamente es la provincia más poblada del Ecuador y no es de extrañarse que haya sido el epicentro de esta pandemia, además porque Guayaquil y Guayas en general tienen el más alto índice de necesidades insatisfechas para una población que no tiene acceso a servicios básicos, que no tiene una red de agua potable, no tiene conexión a la red de alcantarillado, por lo tanto también están en situación de pobreza y hacinamiento, y eso hizo que sea mucho más fácil el contagio y también que estén expuestos a mayores riesgos. Además que Guayaquil es una ciudad que vive del negocio, que vive de la actividad comercial informal y por lo tanto se vive en las calles y el confinamiento fue mucho más complejo al inicio. Para las mujeres, sin duda alguna, también esto ha significado que estemos expuestas o que seamos nuevamente reducidas o nos toca volver a estas tareas del hogar. Entonces, a todas nos ha tocado y creo que podemos contar por experiencia de vida que nos ha tocado hacer algunas cosas de las tareas cotidianas, pero sin duda alguna a las mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia, esta situación les conlleva muchísimos mayores riesgos porque pues tienen que estar en confinamiento y tienen que estar aisladas con aquel que tiene su vida bajo sus manos y la violencia es reiterativa con ella y con sus hijas. También ha sido muy difícil para las mujeres acá acceder a servicios de salud, obviamente no están las respuestas sino únicamente para emergencias obstétricas y eso hace también que no haya habido una respuesta adecuada, una respuesta permanente. Como ya dije, queda en evidencia entonces que las mujeres seguimos siendo, que esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia que las mujeres seguimos siendo discriminadas, se sigue cerniendo sobre nosotras todas las manifestaciones de xenofobia, de discriminación por raza, por pobreza,
por estar en movilidad humana, sin duda alguna, es mucho más evidente. Nosotras hemos tenido algunos casos, unos casos muy complejos cada uno, porque la violencia en sí es multidimensional, tiene muchas aristas, pero sobre todo por la dificultad de acceder a una respuesta oportuna. No ha sido muy fácil, ha sido muy complejo. Nosotras gestionábamos o hemos trabajado de mano de cerca con el Ministerio de Salud últimamente y se pudo activar ahí una línea muy expedita para solicitar las pruebas del COVID, pero aún así se demora entre 2 semanas. Cuando normalmente está entre 4 y 5, esta línea hace 2 semanas, pero 2 semanas en las que la vida de las mujeres o los riesgos a seguir viviendo violencia se incrementan. Para nosotras es innegable como mujeres, como feministas, como trabajadoras, que esto nos cambió la vida, pero también nos permite evidenciar cuál ha sido esta brecha, cómo estas brechas todavía están y por dónde es que debemos seguir gestando, por dónde debemos seguir trabajando, seguir exigiendo que todas las respuestas del Estado, de la política pública, no sea una respuesta igualitaria ni vista con el mismo enfoque para hombres y para mujeres, porque nosotras tenemos nuestras particulares necesidades y estamos en una situación de discriminación y desventaja, pero aún entre nosotras mismas tenemos que exigir que las respuestas sean pensadas justamente en esa realidad y en esa condición que a cada una de nosotras nos habita. Y a quienes nos siguen por redes les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, comentarios en este video. Estaremos atentas para responderles. Está con nosotras Mary Cabrera, directora de Sendas en Cuenca, institución pionera en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Sendas durante 29 años ha contribuido a facilitar el ejercicio de estos derechos. En la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, yo me atrevería a decir que el desempleo y la falta de recursos. Son innumerables los testimonios de mujeres que frente a su responsabilidad de garantizar la alimentación, la vivienda, la conectividad para que sus hijos puedan estudiar, medicamentos e insumos de curación y de protección y seguridad ahora, su mayor preocupación y su mayor problema es la falta de recursos, que es una evidencia de las condiciones de trabajo y desempleo de las mujeres. Sin duda, la emergencia ha agravado todos los elementos de discriminación. Sin embargo, creo que es necesario que podamos investigar, documentar de mejor manera el nivel de afectación de la discriminación en la emergencia y en todo este proceso. Por ejemplo, tener claridad sobre el porcentaje de afectación mayor o menor de las mujeres frente a los despidos, documentar mejor el incremento de la violencia en el confinamiento, la sobrecarga de trabajo de las mujeres y sobre todo la afectación en la salud mental que tiene esto, y un tema muy complejo y silenciado que es la posibilidad cierta de accesos a insumos de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, por ejemplo, a partir de la mayor responsabilidad de las mujeres sobre la anticoncepción y la planificación familiar. De manera particular en Cuenca hemos estado insistiendo en la respuesta cantonal a la emergencia, que se garantice el acceso a servicios de salud y a todo tipo de servicios teniendo en cuenta la dimensión social de la emergencia, es decir, una particular atención para que las personas con mayor nivel de necesidad y múltiples vulnerabilidades tengan las posibilidades de acceder a los servicios sin ningún nivel de discriminación. Por la discriminación y por la invisible y por la restricción de información, ha sido difícil acceder a evidencia sobre las
falencias específicas en acceso a servicios. Sin embargo, consideramos que este es un tema que hay que documentar mejor para fortalecer la capacidad de respuesta en cada territorio. Contrario a lo que nos dicen las estadísticas oficiales, que hay una reducción en el número de llamadas de apoyo frente a la dimensión de las llamadas de apoyo específica por la emergencia, solamente una línea de apoyo, la de la Casa María Amor, registra entre marzo y mayo 101 llamadas, de las cuales 20 son graves y 10 han debido salir de sus domicilios en estas condiciones de aislamiento. Entonces, de estos 100 casos, 5 están con medidas de protección y 3 en un proceso de asesoría legal. Frente a la naturalización que hay de la responsabilidad de las mujeres sobre el trabajo de cuidado, es necesario profundizar más la evidencia sobre la sobrecarga de trabajo que ha significado el aislamiento y sí la presencia de todos los integrantes de un núcleo familiar en la casa ha generado o no condiciones para equilibrar esta responsabilidad de cuidado. Sin embargo, este es un tema que hay que profundizar porque así a primera vista sí hay una sobrecarga de trabajo de cuidado, a lo que se suma las responsabilidades de quienes hacen teletrabajo, de quienes deben salir a diario a buscar las formas de tener ingresos para satisfacer las necesidades urgentes de sus familias y que en estas condiciones no han hecho más que agravar la sobrecarga de trabajo de las mujeres con la responsabilidad de subsistencia de sus familias. Lita y Mary nos han compartido la realidad en sus provincias. Vemos que las mujeres han vivido una pandemia dentro de otra pandemia que es la discriminación, el machismo y la violencia a todo nivel. 2 provincias diferentes, 2 realidades similares y una respuesta del Estado insuficiente que ya antes de la pandemia nos había negado presupuesto y apoyo. Aunque no podamos salir de casa, estamos organizadas. Nuestro descontento no es virtual, es real, no solo por la pandemia, sino por todas las crisis que estamos viviendo en el país y que somos las mujeres las que las estamos enfrentando. Les invitamos a contactarnos a través de nuestras redes, a escribirnos, que nosotras de vuelta les contestaremos. Las invitamos al próximo Observatorio de Mujeres con Voz y agradecemos a Sendas y a CEPAN Guayaquil por el aporte que nos han dado en este primer observatorio virtual de Mujeres con Voz.